El libro de Daniel, hermanos, contiene profecías tan exactas, tan precisas, que historiadores dicen que el libro está mal fechado, que debería de ser posterior a lo que cuenta, a lo que narra, pero obviamente son profecías que van hasta el tiempo del fin. Muchas profecías del libro de Daniel aún no se han cumplido. Dios había dicho que la nación judía se iba a ir en cautividad por 70 años y que al final de esos 70 años regresarían a Jerusalén para que se cumpliese esta parte de su plan. Había predicho el nacimiento de Ciro y también el puesto que llegó a ocupar para cumplir los planes de Dios. Entonces la profecía es para mostrar la existencia, la soberanía y el poder de Dios, el Dios en que creemos usted y yo, el Dios que nos ha llamado, el Dios que desea que le creamos, que le sirvamos todos los días de nuestra vida. Estos eventos quedaron escritos ¿para qué, hermanos? Para animarnos, para motivarnos y fortalecer nuestra creencia en este gran Dios. Eso es uno de los propósitos de la profecía, no solamente ver el porvenir, sino también para estos motivos. Sobre todo la profecía cumplida y la que falta todavía por cumplirse. Obviamente para sustentar nuestras creencias en Dios, que está llevando a cabo también sus planes en la vida de usted y en la vida mía. Como pueblo de Dios enfrentamos situaciones difíciles en nuestras vidas. Todos los hemos enfrentado de diferente manera, de diferente forma, en diferentes circunstancias, diferentes intensidades, en enfermedad, en situación económica, en problemas, etcétera, etcétera. Por eso es necesario recordar los ejemplos bíblicos en los que vemos el actuar de Dios con mucho poder, cada vez que es necesario, de acuerdo a su plan, para tener certeza en nuestras vidas y saber que no estamos solos, que al Dios que servimos y que adoramos, Él va a estar con nosotros. En el libro de Daniel vemos de una historia impactante que al recordarla debe de producir en nosotros la certeza de que el Dios Todopoderoso que reina en los cielos, el único Dios verdadero y que está en control de todas las cosas y de que está al pendiente de nuestras vidas, cuando nosotros nos esforzamos por obedecerle y por serle agradables. Y a veces podemos preguntarnos qué hace Dios en su tiempo. Sabemos que Dios no está sujeto al tiempo, pero para tener una idea clara, ¿qué hace Dios en su tiempo? Si Él no tiene necesidades físicas como las nuestras. La respuesta la encontramos en esta siguiente historia que vamos a repasar. La respuesta es que está al pendiente de las cosas que nos suceden en nuestra vida diaria, en nuestro diario vivir. He titulado este mensaje, lo he titulado Lecciones de y si no. Una cosa que nos sucede como padres cuando tenemos a nuestros hijos pequeños es si está respirando y uno va a ver si se mueve o no cuando está acostado. Yo recuerdo cuando mi hija estaba bebé, yo le decía a mi esposa, ve al cuarto y ve a ver si la niña está respirando, porque no llora, no se escucha ruido. Entonces ya iba mi esposa a verla, no hacía nada de ruido, pero sí se quedaba uno preocupado porque pasaba los minutos, la hora y no escuchábamos. Dios está al pendiente desde que estamos dormidos.
en cuanto abrimos los ojos. Está al pendiente en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. A eso dedica su tiempo. Está al pendiente de nuestra vida física diaria, pero sobre todo está en nuestras luchas espirituales para ayudarnos a salir vencedores. Está al pendiente de todo lo que nos pase. Estoy seguro que algún día nos enteraremos de la manera que Dios estuvo involucrado en nuestras vidas, aún sin saberlo ahora, porque se nos va el día, se nos va la semana, se nos va nuestra vida, pero algún día sabremos y nos daremos cuenta que Dios está involucrado en nuestras vidas cotidianas, en eventos de nuestra vida que ni nos dimos cuenta, la manera de cómo nos llamó, por ejemplo, a su iglesia, la manera de cómo nos sustenta, cómo nos ha sustentado físicamente y sobre todo, hermanos, espiritualmente. Al comenzar el libro de Daniel, leemos que Daniel y sus amigos eran unos adolescentes que iban entre el grupo de judíos que habían sido cautivos, habían sido llevados cautivos por el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Quiero que comencemos en Daniel capítulo 1. Es un libro de profecía, pero contiene tantas facetas, tantos aspectos espirituales y muy bonitos. Les invito a que pasemos a nuestra primera escritura en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. La sentencia que había dicho de ser cautivos por 70 años, aquí se cumplió. Versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Es Dios actuando, es Dios el que lo hizo. Es un castigo permitido y llevado a cabo por Dios mismo. Y dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Si Dios no los hubiera entregado, no hubiera sucedido esto que vamos a ver, pero era de acuerdo a la voluntad de Dios. Él es el que hizo esto. Dice, fue por voluntad de Dios. Versículo 3 y versículo 4 dice: y dijo el rey de Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Versículo 4: muchachos en quienes no hubieran tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Dice que el versículo 4, muchachos en quienes no hubiera tacha algunas. Otras versiones dicen jóvenes, adolescentes. Se piensa que tenían entre unos 15, 17 años de edad. Dice el versículo 4, entre los cautivos iban estos jovencitos. Y dice el versículo 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y los criase 3 años. ¿Para qué? Dice aquí la escritura, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey, o sea, estuvieran en el rey en las actividades del imperio. De lo que el rey les daba, de lo que el rey bebía, comía, le dieron también a estos jóvenes. Y dice el versículo 5 que leímos, y que los criase 3 años. Era un entrenamiento intensivo lo que iban a recibir estos jóvenes. Dice que para que al fin de ellos se presentasen delante de él.
de él para sus funciones que el rey del reino quería. Está hablando de estos muchachos, a todos que habían sido llevados cautivos, pero puso su mira el rey en ellos. Versículo 6, entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá, Daniel y sus 3 amigos. Este es el comienzo de una profecía que aún es hasta el tiempo del fin, no se ha cumplido. Toda la profecía de Daniel sellada para el tiempo del fin. Dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón, dice el versículo 8, no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Dios lo usó tan poderosamente y a sus amigos también. Podríamos parafrasear las palabras. Daniel se propuso, aún siendo esclavo, porque era un esclavo, mantenerse fiel, leal y obediente a los mandamientos de Dios. Era un joven profundamente temeroso de Dios, fiel a Dios. Él sabía lo que podía pasar en sus vidas, podía llegar hasta la muerte, y se propusieron de antemano permanecer fieles a Dios. En el capítulo 2 de este libro de Daniel, leemos acerca del sueño de Nabucodonosor y de la interpretación de Daniel por la inspiración que Dios le dio. No vamos a leer el capítulo, ustedes lo pueden repasar posteriormente. Es un capítulo impresionante, todo el libro, la profecía de los imperios mundiales y lo que Nabucodonosor pide es algo imposible. Quiere que le digan el sueño, ustedes lo pueden leer en el capítulo 2, como les digo, de aquella estatua. Y Nabucodonosor pide que le digan lo que soñó a sus siervos y luego que les digan su interpretación. Y le dicen todos los sabios de su reino que lo que pide es imposible, que no pueden interpretar el sueño ni saber qué es lo que soñó. Le piden lo que soñó al rey y luego le dan la interpretación, pero no quiso el rey. Les dice a los sabios que para poderles creer, les pide que le digan qué soñó, algo imposible para humanamente, que solamente el Dios verdadero podía saber. Y se lo reveló a Daniel, y Daniel le dijo al rey que lo que había soñado, y luego le dio la interpretación. Un capítulo, hermanos, que si lo leemos es impresionante, el capítulo 2. Después de revelar el sueño por parte que Dios le dio a Daniel y su interpretación, Daniel fue promovido dentro del imperio de Nabucodonosor. Y luego solicita que sus amigos estén con él. Vayamos a Daniel capítulo 2, versículo 49. Daniel 2, versículo 49 dice, y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusieran sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego, y Daniel estaba en la corte del rey. Estaban los 4 unidos por sus convicciones, su compromiso con Dios, quería tenerlo cerca cuando Daniel es promovido. Trae a sus amigos para que estén cerca de él. En este tiempo donde leemos unos sucesos muy bonitos, muy impactantes en la vida de estos jóvenes. Daniel ya no estaba allí en este evento que vamos a leer. Tal vez era la voluntad de Dios que ahora estos muchachos, estos jóvenes, fueran probados aparte, o probablemente Daniel estaba ocupado en los negocios del rey, o estaba Daniel de viaje en las provincias
del imperio. El caso es que Daniel no estaba con ellos en lo que vamos a leer enseguida. Este es el tiempo que leemos estos sucesos en la vida de estos tres jóvenes que deben de enseñarnos muchas lecciones y que deben principalmente, hermanos, y esas lecciones son aumentarnos nuestra fe en Dios, fortalecernos, motivarnos a dar nuestra fe en nuestro Creador. En todas las edades, pues ellos eran unos jóvenes de entre 15, 17, probablemente 18 años. Una lección también es la importancia de avanzar juntos, de motivarnos unos a otros como pueblo de Dios, de mantenernos juntos en las verdades de Dios, en los compromisos que tenemos con Dios, de manera personal, pero también juntos como iglesia. Es una historia muy motivadora. Daniel quería estar con ellos, los cuatro juntos, pero los unía una misma convicción. Pero ellos fueron probados aparte. El caso es que Daniel, como decimos, no estaba en esos momentos con ellos. Vayamos al capítulo 3 de este libro de Daniel. Los invito a ver esta maravillosa evento de mucha enseñanza para nosotros. Es posible que hubieran deseado que Daniel estuviera con ellos, estos tres jóvenes, pero son probados solos, estos tres jóvenes, Sadrac, Mesac y Abednego. Dice el capítulo 3, versículo 1 de este libro de Daniel: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, esto es aproximadamente unos 28 metros de altura. Esta estatua se podía ver desde lejos. Dice, e hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Probablemente no nos dice la escritura, pero probablemente esta estatua de oro era del mismo rey Nabucodonosor, ya que en el sueño que tuvo, Daniel le dijo que él era la cabeza de oro, que leemos en el capítulo 2 de este libro. Dice el versículo 2 al 4, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. O sea, todo el gabinete real estaba allí y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Versículo 4, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. No solamente era levantar la estatua, sino había un propósito en levantar esta estatua. Y nos dice el versículo 5, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Este era el propósito real de que al levantar esta estatua y tocar estos instrumentos, se postraran y adoraran a la estatua de oro. No solamente era levantar esta estatua, sino tenía un propósito. Esa era la orden. El propósito era que se postraran y adoraran ante la estatua. Era la orden del rey. Como les digo, la estatua de él mismo, porque el sueño que tuvo Daniel se lo reveló.
que él era la cabeza de oro. La orden entonces era postrarse y adorar la imagen, y eso es quebrantar el primero y segundo mandamiento. Como vemos en este libro, es profecía, el libro de Daniel principalmente, pero encontramos aspectos espirituales esenciales en la vida de todo cristiano. Hay estos sucesos y estos eventos de la profecía para mostrarnos cómo Dios, que tiene el control sobre todas las cosas, puede probarnos, puede permitir que pasen eventos difíciles y puede predecir, como en Ciro, para hacer su voluntad. Dios hace su voluntad en la vida de los seres humanos y vemos aquí que Dios está permitiendo que estos jóvenes sean probados en la orden del rey de que se inclinen ante la estatua. Y vemos que en Éxodo capítulo 20, no vamos a ir allí, lo pueden ustedes anotar, lo sabemos casi de memoria, que no debemos de tener dioses extraños delante de nuestro Dios, ni el segundo mandamiento, que no debemos inclinarnos ni postrarnos a adorar imágenes. Les está recordando a la nación de Israel que no nos debemos de inclinar ante imágenes ni tener imágenes como dioses ajenos. Es lo que está diciendo en el versículo 5 Nabucodonosor, que quebrantaran estos mandamientos. Entonces esta prueba para los amigos de Daniel tenía que ver con la adoración de la imagen de oro que el rey Nabucodonosor había construido en la planicie, nos dice la escritura, de Dura. Regresando a Daniel, veamos en Daniel capítulo 3, ahora el versículo 6, nos dice así: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno ardiente. La orden entonces del rey era que todos los súbditos debían de postrarse delante de la estatua. Cualquiera que no lo hiciera sería lanzado al horno de fuego. Era una muerte segura, una muerte inminente. La consecuencia era una muerte inmediata. Versículo 7 dice así: por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Todos se sujetaron, todos los súbditos del reino se sujetaron a la orden, todos menos estos muchachos. Sigamos en esta historia, hermanos. Versículo 8. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey para siempre vive. Tú, oh Dios, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música se postre y adore la estatua. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Versículo 12. Hay unos varones judíos los cuales les pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado. Fíjense lo malicioso, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Aquí hay una oportunidad excelente de acusar a estos tres jóvenes. Le dijeron al rey: ellos no siguen tus instrucciones, no siguen tu orden, que es postrarse ante la imagen. Versículo 13. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Pensemos un poco, ¿cómo llegaron estos muchachos? Mandaron por ellos,
los traen ante la presencia del rey Nabucodonosor y al instante fueron traídos ante la presencia del rey. Lo que vamos a leer es una historia muy motivadora para avivar, como les comento, fortalecer nuestra fe en Dios, en el que creemos y servimos. Dice el versículo 14 y 15, habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Él, según él, les da una oportunidad de que se retracten de lo que ellos estaban haciendo, como que había cierta empatía con ellos y pensó que a lo mejor ellos se iban a arrepentir de su decisión e iban a adorar a la imagen. Está desafiando al verdadero Dios este rey Nabucodonosor. Versículo 15. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente, y que Dios será aquel que os libre de mis manos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este anuncio. Dice, no es necesario, ellos ya sabían desde que Daniel, si ustedes ven en el capítulo 1, versículo 8 de este libro, se los voy a leer, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse junto con sus amigos, no contaminarse. Dice el versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor, como dice aquí, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tal vez las palabras más inspiradoras y más bonitas que hay en la Biblia. Todos somos probados muchas veces, tenemos aflicciones en nuestras vidas, no hasta la muerte como ellos, pero debemos reaccionar de la misma manera, porque llegará el momento en el tiempo del fin, cuando aquella bestia esté en control de todo y que nuestra fe sea probada. No vamos a decir, bueno, Señor, voy a adorar a la bestia porque si no me van a matar, me voy a morir. Así como estos jóvenes, su convicción, su creencia, su fe en Dios fue primero. Todos somos entonces probados muchas veces. Cuando está en juego nuestras convicciones y nuestras creencias en Dios, cuando se nos demanda y está a prueba nuestra obediencia a los mandamientos de Dios, fíjense cómo dicen ellos, no es necesario, versículo 16, que te respondamos sobre este asunto. Parece un poco grosera la respuesta que dan los jóvenes a Nabucodonosor, pero es su firme convicción y su fe en Dios. Aquí está en juego sus vidas, un fuego en un horno ardiente, una muerte segura e inminente, dicen ellos, pero contestan, no es necesario que te respondamos porque ya sabes la respuesta sobre este asunto. La respuesta ya estaba dada, como les comento en el primer capítulo, en el capítulo 1, versículo 8. Ellos se propusieron en su corazón de no obedecer las órdenes de Nabucodonosor. Esto nos enseña que debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas, a pesar de la muerte, hermanos. Ellos estaban juntos, debieron de haber conversado entre ellos, debieron de haber platicado y se propusieron, siendo esclavos, cautivos, se propusieron mantenerse siempre fieles a Dios, obedeciendo a Dios. Versículo 17 de este capítulo 3 de Daniel.
He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Fíjense la respuesta de los jóvenes. He aquí nuestro Dios, a quien servimos. No dice, nos librará del horno. Dice, Él puede librarnos, como puede que ellos murieran y como fue que ellos no murieran. Pero fíjense, dice, puede, no dice, vamos a ser librados del horno de fuego. Ellos tenían la convicción que así sea. Y ahorita vamos a ver el siguiente versículo. ¿Cómo lo haría? ¿Por qué dicen estas palabras? ¿Qué estaban pensando ellos? ¿Qué podía cambiar? ¿Quién podía o cómo podía cambiar la orden que dio Nabucodonosor? ¿Que podía apagarse milagrosamente el horno ardiendo? Porque era un horno de fuego ardiendo. No sé si ellos estaban pensando en que pueden ser arrojados dentro. Posiblemente sí, pero dice, he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, dice, nos librará. Lo que sigue es un poquito difícil, pero es la tremenda fe que había en ellos. Fíjense el versículo 18 y de aquí el título del mensaje. Y si no, en otras palabras, la obediencia a Dios, la fe en Dios no está condicionada a si Dios interviene o no interviene en nuestras vidas. Ellos saben que va a intervenir al final de cuentas y van a estar en la resurrección, pero no en ese momento. A lo mejor ellos pensaron, Dios va a permitir probablemente que muriéramos, no había forma de que escaparan. Dice el versículo 18, y si no, repito, en otras palabras, la obediencia a Dios, la fe a Dios, en Dios, no está condicionada a si Dios interviene o no interviene en situaciones difíciles y complicadas para nosotros. Ellos sabían, estos tres jóvenes, que iba a intervenir a final de cuentas y van a estar ellos en la resurrección. Conocían el plan de Dios. Si Dios no lo hace y permite que muramos, pues es lo que están diciendo ellos. Aún así, con estas tres frases, tres palabras, y si no, ellos aún así van a llevar a cabo sus planes en nuestras vidas y al final de cuentas todo va a ser para nuestro bien. Por eso la están diciendo. Volvamos a leer el versículo 17. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de pruebas, de circunstancias difíciles. Tenemos un himno donde dice que muchas las pruebas del justo son dificultades y aflicción, pero de todo ello nos librará. Y si no, sabemos que nuestras vidas están en las manos de nuestro Creador. He aquí, dice nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de todas estas pruebas y dificultades. Puede hacerlo, nos puede librar de las situaciones críticas de la sociedad en que vivimos. Versículo 18, y si no, es decir, si permite que pasemos por circunstancias muy difíciles en nuestra vida, como les digo, enfermedades, situaciones económicas, dificultades en nuestro trabajo, esto no está condicionada nuestra fe y nuestra creencia en Dios, porque al final de cuentas Dios va a actuar, pero posiblemente no en ese momento que nosotros querramos, porque nuestros pensamientos no son sus pensamientos de Él. No en el momento del horno, probablemente, por llamarlo o parafraseando de alguna manera, no en el momento del horno, o sea en el horno, sea cualquier prueba, no está condicionada a quebrantar ni el primero ni el segundo, sino
los mandamientos de nuestro Dios. No está condicionada a quebrantar esto. Si me salva, lo voy a hacer. Si no me libra de esta situación, ya no lo voy a hacer. No está condicionada a eso, hermanos. Es lo que demanda Dios de nuestras vidas. Es muy motivador la historia, porque son unos jovencitos y tienen esa certeza y esa convicción en el verdadero Dios y el actuar de Dios, y que puede librar sus vidas. Ni siquiera están pensando en sus puestos tan importantes que tenían. Ellos ocupaban puestos muy importantes en el gabinete del rey Nabucodonosor, en el imperio. No estaban pensando, por ejemplo, en las comodidades que ellos iban a tener, no estaban pensando en cosas físicas. Es su vida la que está en juego. Él nos puede librar, y si no, es la conclusión, es algo, como he dicho, muy inspirador, que sea una fuente de inspiración para cada uno de nosotros lo que estamos leyendo. La convicción de estos muchachos era tan firme que le dicen al rey que no es necesario una respuesta, pero la tiene que dar porque él se las estaba preguntando, pero no es necesario responder, ya que han visto su proceder y su conducta. Nabucodonosor debió de haber dicho: sé cómo van a actuar estos muchachos, sé cuál es su respuesta, sé que van a estar dispuestos a dar su propia vida. Son lecciones para nosotros, hermanos. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza es escrito. Todos sabían cuál era su respuesta. No había ninguna duda en sus mentes, ni de los que los conocían a ellos, de cómo iban a actuar. Nabucodonosor se llenó más de ira por esta respuesta que tuvo de estos jóvenes, a tal grado que ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo normal. Ofendemos a personas cuando damos unas respuestas así, las ofendemos, se enojan cuando damos estas respuestas como estos jóvenes. Sí, los pueden despedir de su trabajo, los pueden de dar de baja, claro que sí. Están enojados, están airados como lo estuvo Nabucodonosor, pero no es su vida de estos muchachos. Y Nabucodonosor se enojó tanto, versículo 19, pasemos al versículo 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Si obedecemos a Dios y están enojados, airados con nosotros por ello, es que no los estamos complaciendo a ellos, estamos complaciendo a Dios. Y eso es lo más importante, aunque caliente el horno 7 veces más, pero Dios está complacido, y eso es lo más importante para cada uno de nosotros. El único y verdadero Dios está complacido con nuestras decisiones cuando lo tomamos, las hacemos a la manera de Dios. Versículo 20. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiente. Estaba súper enojado, tanto así que mandó a los más vigorosos del reino, a los más fuertes de su ejército, como dice aquí, para atarlos y echarlos al horno de fuego, para que no se escaparan. Dice el versículo 21 y 22, prosiguiendo la lectura: entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 22, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama, fíjense hermanos, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego.
Estos hombres vigorosos los mandó para arrojarlos y los mató la llama del fuego inmediatamente. Versículo 23 y 24 nos dice: y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Versículo 24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Por esto, versículo 25, y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Por esto se espantó Nabucodonosor, porque echaron a 3 personas al horno de fuego y vio a 4 en el horno. Aunque es una prueba inmensa al grado que mató a los otros hombres, alguien está con ellos, con los jóvenes, para protegerlos, para cuidarlos, en algo que era una muerte inminente, una muerte segura, aunque antes de caer dentro del horno como las otras personas. El cuarto pudo haber sido un ángel, porque dice que siervos del Dios Altísimo. Ahora el hecho de que Nabucodonosor dijera estas cosas no era porque ya iba a temer a Dios, el rey, porque vemos en otros actos que no era verdad, que no era cierto. Veamos el versículo 26. Versículo 26 y 27. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Es una historia tremenda, hermanos, que fue escrita para avivar, para motivar, inspirar nuestra fe en Dios. Ni siquiera sus cuerpos olían a fuego, ninguno de sus cabellos se quemó. Cuando los que los alzaron, una flama los mató inmediatamente a hombres fuertes y vigorosos, y no le sucedió nada a estos jóvenes. Ellos caminando en el fuego es algo inspirador y una historia de enseñanza muy grande para cada uno de nosotros. ¿Qué lecciones podemos sacar para nosotros, para avivar, para fortalecer nuestra fe? Y lo primero es, una de las lecciones, hermanos, es que Dios puede permitir que puedan venir pruebas en nuestras vidas. Dios puede permitir que puedan venir pruebas difíciles en nuestras vidas, sea de cualquier índole, de salud, de económicas, de familia. Les invito a que pasemos a Primera de los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Algunas veces, y a todos nos ha pasado, que le expresamos a Dios que no podemos más en cualquier circunstancia. Creo que a todos nos ha pasado. Le expresamos a Dios que no podemos más con esa prueba, con esa dificultad en alguna situación que se nos presente. Necesitamos una salida, no podemos más, pero Él está al pendiente de nosotros, al cuidado
de nosotros y sus tiempos, hermanos, son perfectos. Otra lección es que debemos obedecer a Dios sin importar lo que está en juego. Que debemos obedecer a Dios sin importar lo que está en juego. Cuando estemos en una prueba, en una situación en la que tengamos que tomar unas decisiones y nuestra fe tambalee, dudamos un poco, podemos ver esta historia y digamos, el Dios que servimos nos puede ayudar y lo va a hacer. Me va a sacar de esta situación y si no está condicionada mi obediencia a Dios y mi fe y mi certeza a Dios. Eso no está condicionado a que nos pueda ayudar o no. Y si no, seguimos obedeciendo a Dios, al único y verdadero Dios que nos ha llamado. Pasemos ahora al libro de Lucas. Les invito a que pasemos al Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Si ya estamos ahí, les pido que me acompañen en la lectura. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Todos sabemos, hermanos, a qué se refiere esta cita. Este versículo a lo que se está refiriendo es que no amemos menos, que amemos menos papá, mamá, esposa e inclusive hijos, trabajo, escuela, negocios, dinero, lo que sea, pero Dios debe de ocupar el primer lugar. O sea que no amemos, que amemos menos. El primer lugar lo ocupa Dios, es lo que está diciendo, aún sobre mi papá, mi mamá, mi mujer, mis hijos. Aquí si alguno viene a mí y no ama menos a su padre y a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, hermanos, y aún también nuestra propia vida, no puede ser mi discípulo. Que Dios nos dé la fe de estos muchachos y si es la propia vida, si fuera así, tener la certeza de que Dios nos dará esa misma fortaleza y esa confianza y esa fe para decir, Él lo puede hacer y si no me voy a inclinar ante los dioses ajenos, no voy a flaquear en mis convicciones, en mi lealtad, en obediencia a Dios. La siguiente lección es que el Dios Todopoderoso está en control de todo, hermanos. El Dios Todopoderoso, nuestro gran Dios, está en control de todo. Nuestro Dios está en control de todas las cosas y si es necesario que Él mismo esté con nosotros dentro del horno ardiendo, sabemos la respuesta de tener la certeza que Él va a estar ahí presente. La leímos en esta historia tan alentadora para cada uno de nosotros. Otra lección es, puede librarnos. Él lo puede hacer como lo hizo con estos jóvenes. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuál es su estatua? ¿Cuál es su ídolo? ¿Cuál es esa cosa que le aparte de Dios? No solamente algo físico, su trabajo, sus actividades, todo lo que lo aparte de Dios es su ídolo. La respuesta de estos jóvenes fue sin vacilar y sin dudar, aún sabiendo que perderían no solo sus puestos de importancia, sino también sus propias vidas. Y la respuesta fue rápida, sin titubear. Nuestra obediencia no debe de ser condicionada a que siempre nos vaya bien. Nuestra obediencia no debe de ser condicionada a que siempre nos vaya bien
o que las cosas se resuelvan como pensamos. Cuando no sucede así, que nuestra fe, hermanos, se mantenga firme y saber que Dios está en control y que todo está bien. Debemos saber que Dios permite que vivamos experiencias dolorosas. Puede ser, pero no debemos dudar nunca que Dios sigue en control de nuestras vidas. Y aunque permita eventos difíciles, con seguridad tiene en mente nuestro bienestar. A lo mejor no en el momento, sino a futuro. Y esto incluye, hermanos, a pesar de nuestras propias vidas físicas, a pesar de nuestras propias vidas físicas. Y si no, vamos a ver Lucas capítulo 23. Le invito a ver Lucas capítulo 23, versículo 39 al 43. 39 al 43. Y uno de los malhechores, hablando del sacrificio de Jesucristo, estando en el madero, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Uno hablando soberbiamente y el otro reconociendo y arrepintiéndose de lo que él había hecho y que él merecía morir de esa forma. Y dijo a Jesús, se refirió a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estas palabras, hermanos, podemos entenderlas de que Dios, importante para Dios no es la vida física. Podemos perderla y de hecho es parte de la vida, la muerte. Él quiere que no sea la muerte eterna. Él quiere salvarnos de esa muerte eterna. ¿Sí? En este hombre se arrepintió. Por eso Jesús le dijo: te digo hoy, o sea, hablando de ese momento, no que después de muerto iba a estar en el paraíso, sino le dijo: te digo hoy que estarás conmigo a futuro en el paraíso. Él primero vio el arrepentimiento que tenía esta persona, este hombre, pero no lo salvó en ese momento. Él tenía el poder, como fue con los jóvenes, de salvarlo en una forma de milagro, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque a Dios lo que le importa es nuestra vida eterna. La muerte es un paso nada más. Entonces aquí no lo libró de la muerte, lo pudo haber hecho el Señor, aún en su agonía. Sin embargo, le dijo: te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Vamos a ver otro punto, y esto antes que otra cosa está en Marcos capítulo 2. Les invito a que pasemos a Marcos capítulo 2, versículo 1 al 12. Marcos capítulo 2, del 1 al 12. Dice: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente, fíjense, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él, o sea, acercarse a Jesús, a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba,
y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús, fíjense, la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, no le dio primeramente la sanación a ese paralítico, le dijo: tus pecados te son perdonados. Dios quiere nuestra salvación eterna, perdona nuestros pecados primeramente. Él decide: hijo, tus pecados te son perdonados. Versículo 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla así? Blasfemias, dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete de tu casa. Se consideraba antes que el estar en este estado de enfermedad era por haber transgredido los mandamientos, que era una paga de transgredir los mandamientos. Y sin embargo, aquí, y que la consecuencia pues era que estaban de esa manera. Y aquí Jesucristo le dice: tus pecados te son perdonados. Antes de la sanación física, Dios lo decide o no, está nuestra sanación espiritual. Le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y después viene, si él, no como en el otro caso, permitió que aquella persona también muriera, permitió que muriera, pero aquí lo importante para Dios es nuestra salvación eterna, tener la vida eterna. Esto es pasajero, esta vida física es pasajero, aún la muerte, porque a veces oramos con fervor, ayunamos, pedimos por hermanos que han estado muy enfermos y Dios los ha llamado para dormir, pero sabemos que Dios les va a dar la corona, ellos van a tener la vida eterna. Sentimos, porque somos físicos, somos humanos, y sentimos a nuestros seres queridos. Pero Dios quiere desea que, aunque en ese tiempo podamos, es parte de la vida, es la muerte, y Dios quiere la vida eterna para nosotros. Como les digo, nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Aunque nos duela lo que nos está sucediendo en algún momento de nuestras vidas, aunque sea doloroso lo que nos está sucediendo, con seguridad tiene en mente nuestro Dios algo mejor para usted y para mí, aún en la muerte, ese dormir, porque ese dormir va a ser por un poco de tiempo, mientras establece su reino. Lo que debemos es estar perseverando para que Dios, cuando nos llame al polvo de la tierra, para que tengamos ese sueño, podamos ser levantados en la primera resurrección. Ya no sabemos más de estos muchachos en la historia de la Biblia, hermanos, pero creemos que los veremos en la primera resurrección, si usted y yo perseveramos en este camino de vida. Y no es condicionante si Dios no es condicionante, es condicionante que obedezcamos a nuestro Dios. Los veremos en la primera resurrección junto con Daniel. Ya no sabemos más, nada más se menciona hasta aquí de ellos, pero estarán con Daniel en la primera resurrección, y probablemente Daniel los quiera con él para ayudarle en las funciones
que esté llevando a cabo. Recordemos que vamos a ser reyes y sacerdotes los que nos levantemos en la primera resurrección. Vamos a ocupar puestos de autoridad y ayudarle a nuestro Dios, a Jesucristo, a gobernar a este mundo que todavía será físico. Vayamos a Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29. Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Eterno, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el fin que esperamos, hermanos? Es ser resucitados en esa primera resurrección, tener vida eterna de acuerdo a lo que nosotros hagamos en nuestro Dios. Dice los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Que vengan, hermanos, estas escrituras a nuestra mente en situaciones difíciles. La salida que esperamos, la paz que necesitamos, el consuelo que necesitamos, la fortaleza al final de cuentas, todo ha de estar bien y nos dará lo que estamos esperando, la corona de vida. Otro punto, fueron librados por su obediencia y por su fe estos jóvenes, y también Él nos librará por nuestra obediencia y por nuestra fe hacia Él. La Biblia no nos dice más de estos muchachos, pero sí lo suficiente de ellos como para recordar esta experiencia y decir, el Dios que servimos nos puede librar, y si no, todo va a estar bien al final de cuentas. Téngalo por seguro. Sadrach, Mesach y Abednego habían cultivado una relación estrecha y cercana con Dios, y su fe se vio reflejada en este acto de obediencia, aún en riesgos de sus vidas, y aunque no se mencionan sus nombres, parece que se hace alusión de ellos en el libro de la fe, en el salón de la fama de aquellos grandes hombres que obedecieron a Dios. En Hebreos 11:34 nos dice así, pasemos a Hebreos 11:34. Si ya están ahí, dice así, apagaron fuegos impetuosos. Nada más eso leemos, taparon bocas de león, en el caso de Daniel, otra vivencia de Daniel, muy inspiradora y motivadora para nosotros. Cuando tengamos pruebas en nuestras vidas, sepamos que esas pruebas nos pueden estar preparando para pruebas más difíciles en el futuro. Repito, cuando tengamos pruebas en nuestras vidas, sepamos que esas pruebas nos pueden estar preparando para pruebas más difíciles en el futuro. Los desafíos en la vida cristiana a veces escalan en intensidad y debemos saberlo y lo sabemos, y sus posibles consecuencias también. Como lo vemos en la Biblia, son llevados cautivos primero a estos jóvenes y luego se enfrentaron a esta prueba, también más difícil aún. Pero nuestra fe y nuestra certeza debe de estar cimentada, fundamentada en nuestro Dios. Se avecinan tiempos difíciles, hermanos, y a veces hablamos de estos eventos que vienen, y hablamos también del cuidado y de la protección de Dios para su pueblo, que siempre lo hemos visto a lo largo de las Escrituras. Acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12. Les invito a que pasemos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 y versículo 13. Dice así, por lo cual alegraos cielos y los que moran en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros
con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. O sea, tenemos la acechanza de Satanás. Viene un tiempo difícil para toda la humanidad, y cuando vio, dice, al dragón, fue arrojado y persiguió a la mujer, que es la iglesia, que dio luz al hijo varón, y persiguió a la verdadera iglesia en el tiempo del fin. Está hablando del cuidado y de la protección de Dios hacia su pueblo, la protección y bendición de nuestro Dios, como estos muchachos que se propusieron mantenerse firmes y obedientes siempre a Dios. Pasemos rápidamente a Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, versículo 36. Lucas capítulo 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cuando leemos temas de profecía o tiempos que vienen, podemos escapar de estas cosas siempre y cuando, como dice aquí, Jesucristo, estemos velando en todo tiempo, orando, ayunando, estudiando la palabra de Dios. Esa es nuestra parte, y principalmente ponerla en práctica. La palabra velad es un sentido de urgencia. Cada día, cada hora, cada minuto cuenta. Cada día en nuestro diario vivir debe de reflejar ese sentido de urgencia. En conclusión, hermanos, lo que pasemos ahora o lo que venga después, no lo sabemos. A las pruebas que enfrentamos en el futuro, si es la voluntad de Dios, si estamos esforzándonos por obedecer a Dios, si hemos decidido proponernos en nuestro corazón obedecer a Dios, pase lo que pase, entonces todo será, al fin de cuentas, para nuestro bien. Que tengan una feliz tarde de sábado.